Entonces, teníamos un saldo preliminar de balanza de pagos. Ese saldo preliminar de balanza de pagos lo obteníamos tomando el saldo de cuenta corriente más el saldo de cuenta capital menos el saldo de cuenta financiera. Y teníamos este valor acá. Ahora, con respecto de cómo llegábamos a este valor o qué tipo de transacciones integran las diferentes cuentas, compañeros, ¿hay alguna duda que alguien o algo que a alguien no le quede claro? Lick, vamos a hacer algún ejercicio sobre eso. Debido a Sí. que ya con el ejercicio creo que ahí es donde ya empiezan a surgir las malas dudas, ¿verdad? Y ahí es donde uno ya puede hacer preguntas más específicas. La idea es que sí, que el viernes hagamos un ejercicio al respecto, ¿verdad? Eh, pero sí, no, ahorita no, en este momento tenemos que completar el tema primero y luego el viernes vamos a ir haciendo un ejercicio similar a los que se desarrollaría en el final. Ah, ok. Sí, algo a eso me refería también, licenciado. Muy amable, gracias. Ok, entonces, si no hay dudas al respecto, compañeros, vamos a continuar avanzando. Luego de ver las cuentas corriente, de capital y financiera, vamos a ver que existe otra cuenta más. Y esa cuenta se denomina activos de reserva. ¿Qué son los activos de reserva, compañeros? Pues los activos de reserva son activos que el Banco Central los bancos centrales de los países resguardan para tener como una reserva en caso de una crisis profunda. También se les denomina también reservas monetarias internacionales. Acá tenemos enumerados qué se puede considerar como reservas monetarias internacionales, ¿verdad? Puede ser oro, pueden ser billetes y monedas en extranjero, depósitos de divisas en bancos nacionales y extranjeros, títulos a favor del Banco Central, aportes y derechos de giro en el FMI o en organismos internacionales, esencialmente son activos que el Banco de Guatemala resguarda y los cuales pueden ser utilizados solo en casos de una crisis sumamente profunda, ¿verdad? Entonces, el Banco de Guatemala resguarda las reservas monetarias internacionales y cada año el Banco de Guatemala puede eh, captar más recursos de la balanza de los dólares que ingresan al país para constituir un mayor número de reservas monetarias internacionales. Generalmente, como que la regla de aceptación es que un país debería de tener reservas monetarias internacionales suficientes para cubrir por lo menos un trimestre de importaciones de bienes y servicios, ¿verdad? Entonces, si nosotros tomamos la balanza de bienes y la balanza de servicios y tomamos todas las importaciones de ahí, eso debería ser cuánto el país debería retener en reservas monetarias internacionales. Guatemala pues tiene considerablemente más que eso. Guatemala tiene aproximadamente como un año, ¿verdad? Lo que se acepta por lo general es que sean solo 3 meses. Guatemala tiene hasta un año. Entonces, eh, esto de acá que vemos en la balanza de pagos, estos activos de reserva, es la cantidad de dólares que el Banco Central retuvo en monedas
en divisas para constituirlos en reservas monetarias internacionales. ¿Está claro eso, compañero? Sí, licenciado. Sí, Excelente. Muy bien. Entonces, nosotros acá tenemos el saldo preliminar, es decir, preliminarmente esto es lo que nos dicen nuestros datos, que es la entrada y salida neta de divisas en la economía. Entonces nosotros tenemos que Guatemala tuvo 3.300 millones más de lo que ingresó en dólares, ¿verdad? Y el Banco Central nos está diciendo que ellos retuvieron 2.808 millones de dólares. Entonces, la última cuenta que sirve para terminar de cuadrar esto es conocida como errores y omisiones, ¿verdad? Y no es más que el saldo preliminar, perdón, que los activos de reserva menos el saldo preliminar. Y así es como obtenemos los errores y omisiones. Ahora, ¿qué son esos errores y omisiones? Pues pueden ser un número de cosas, ¿verdad? Pueden ser legítimamente errores, pueden ser o pueden ser transacciones minoristas tan pequeñas que no se tiene registro adecuado de ellas, o pueden ser transacciones irregulares, ¿verdad? Eso también pasa con alguna frecuencia, de que son transacciones irregulares. Con transacciones irregulares me refiero a, pues por supuesto, por ejemplo, cosas como narcotráfico o contrabando, que obviamente no se registran a través de canales regulares, pero que sí hay una entrada y salida neta, ¿verdad? Y entonces, esto de acá, que son los errores y omisiones, es igual a activos de reserva menos saldo preliminar de balanza. Y así es como cerramos el ejercicio de balanza de pagos. No sé si hay alguna duda con esto, compañeros, o algún comentario que alguien quisiera agregar. Muy bien. Entonces, ya que cerramos el ejercicio de balanza de pagos, pues, ¿cómo lo interpretamos, verdad? Entonces, básicamente un país, estas son categorizaciones, las primeras dos las podríamos tomar como de un ejercicio en particular, ¿verdad? Entonces, un país que es prestatario neto es un país que se endeuda más con el resto del mundo de lo que presta. Entonces, es un país que por lo general va a tener un saldo negativo en cuenta corriente y va a captar más pasivos que activos en cuenta financiera, ¿verdad? Un prestamista neto por lo general va a tener un saldo positivo en cuenta corriente y va a adquirir más pasivos más activos que los pasivos que vende en la cuenta financiera, ¿verdad? Entonces podemos ver así como en el caso de Guatemala,
que acá Guatemala es un país que tiene, que es prestatario neto, ¿verdad? Porque tiene saldo en cuenta corriente positivo y por lo menos para el 2021 adquiere más activos que pasivos, ¿verdad? Pero sí, en este caso lo principal es enfocarse en cuenta corriente, ¿verdad? Cuenta corriente de un año particular. Las otras dos calificaciones o categorizaciones son más de largo plazo, ¿verdad? Un país deudor es un país que consistentemente tiene un déficit en cuenta corriente, mientras que una nación acreedora es una nación que tiene, que consistentemente le da préstamos al resto del mundo, es decir, que adquiere activos en el resto del mundo. ¿Alguna duda con esto, compañero? No, licenciado. Ok. Y este tema de los déficits gemelos, compañeros, el déficit gemelo se refiere a un país que tiene al mismo tiempo un déficit en cuenta corriente y un déficit un déficit fiscal, ¿verdad? Y esto no es algo positivo, pero es común, ¿verdad? De hecho, Guatemala, de no ser por las remesas, estaría en esa situación, ¿verdad? Muy bien. Bueno, vamos a ver algunos de los indicadores que se estarían calculando con el tema de balanza de pagos, ¿verdad? Estos indicadores acá, ya nosotros en algún momento los calculamos para la unidad del PIB, ¿verdad? La balanza comercial o exportaciones netas son exportaciones menos importaciones. El grado de apertura de la economía me dice el porcentaje de mi producción que depende de mi apertura al comercio internacional, ¿verdad? Y son las importaciones más las exportaciones dividido PIB. Aquí les digo, lo que tienen que tener cuidado es que las exportaciones e importaciones en la balanza de pagos están en dólares y el PIB por lo general se les dan en quetzales, ¿verdad? Entonces van a tener que transformarlo a, a dólares el PIB o a quetzales las importaciones y exportaciones, ¿verdad? La brecha externa me dice el porcentaje del PIB que representa el saldo de mi balanza comercial. En el caso de Guatemala, por lo general va a ser negativo, ¿verdad? Y aquí es donde nosotros vamos a ver qué tanto daña mi exposición al mercado internacional la producción de mi país, ¿verdad? El PIB. Y el grado de penetración me dice me dice qué porcentaje de la oferta global en el país está representada por bienes importados, ¿verdad? ¿Alguna duda con estos indicadores, compañeros? Licenciado, sería tan amable de volver a decir lo del grado de apertura de la economía. Dijo que era el porcentaje de la producción. Que representa mi exposición al mercado exterior. Disculpe, ese PIB con el que se trabaja ahí siempre es el nominal. Correcto. Ok.
Licenciado, una pregunta. Hay un dato que nos van a dar en dólares y dijo que teníamos que pasarlo a quetzales. ¿Nos van a dar alguna tasa de cambio o cuál usaríamos? Sí, les daríamos el tipo de cambio. Muy bien, gracias. Muy bien, compañeros. Los términos de intercambio, luego regresaremos a estos tres, pero los términos de intercambio también los vimos en la segunda unidad sobre el PIB. Son las exportaciones dividido las importaciones. Y esencialmente lo que me dicen es por cada quetzal que yo importo, cuánto exporto. Entonces, por ejemplo, si las exportaciones son más pequeñas que las importaciones, esto me va a quedar un número menor a 1, ¿verdad? Entonces eso me dice, por ejemplo, si son 0.66, qué porcentaje de que por cada quetzal que yo importo, cuánto voy a estar exportando, ¿verdad? Estas tres de acá, el grado de endeudamiento, la cuenta corriente y las remesas a PIB, básicamente hacen una relación entre estas tres variables de acá al PIB, ¿verdad? Entonces, no me dicen lo mismo, ¿verdad? Cuenta corriente dividido PIB, transferencias corrientes, que son las remesas dividido PIB, y cuenta financiera, cuenta capital y financiera dividido PIB, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es la relevancia de estos tres, verdad? ¿Por qué nosotros todo al final lo terminamos relacionando al PIB? Si vemos acá, los indicadores son bastante sencillos de calcular y lo que podemos ir viendo es que a nosotros nos interesa relacionarlos el PIB porque el PIB es una variable de aproximación que me dice más o menos cuánto es el total de la actividad económica en mi país. Entonces, si yo relaciono estas diferentes variables al total de la actividad económica, me dicen a mí más o menos qué porcentaje de mi ingreso nacional está representado en estas variables, ¿verdad? Entonces, probablemente sería como, así como en el caso del grado de endeudamiento, me daría a mí qué porcentaje de mi producción nacional proviene de inversión del extranjero, ¿verdad? O qué porcentaje de mi actividad económica proviene de transacciones de cuenta corriente, ¿verdad? Adelante, compañero. Sí, licenciado, aquí el PIB de estas tres cuentas que nos indica usted siempre va a ser el PIB nominal, ¿verdad, licenciado? Es correcto. Además, ¿sería usted tan amable de indicarnos el análisis del punto número 8 que dice términos de intercambio, donde nos indicó que las exportaciones dividido importaciones es por cada quetzal o algo así? ¿No entendí muy bien? Si quiere hacemos el cálculo y lo vamos viendo acá. Tomemos solo las exportaciones de bienes, que va a ser lo más sencillo, ¿verdad? Si yo vengo y divido exportaciones dentro de las importaciones, me queda este valor de acá. ¿Qué significa ese valor?
que por cada quetzal que yo importo, yo exporto 50 centavos. Si yo lo hago acá, digo yo, que por cada quetzal que yo importo, yo exporto 53 centavos. Entonces así es como ustedes harían ese cálculo. ¿Y cómo lo interpretaría? No sé si hay alguna otra duda, compañeros. Ok, muy bien, compañeros. Entonces, ahí ya tenemos nosotros los diferentes indicadores. Ahora, el último tema de nuestro curso es el tipo de cambio. ¿Qué es el tipo de cambio, compañero? Licenciado, podría ser las equivalencias de las monedas nacionales. Por ejemplo, el dólar con respecto al quetzal, el euro. Varía dependiendo de cada país, tiene que haber una equivalencia en sus monedas. Así es, compañero. Eso es precisamente lo que es. Son las equivalencias. Otra forma de verlo, y que quizás nos va dando un poco la intuición de cómo se mueve el tipo de cambio, es que es el... Esas están, bueno, había una que no va. Tenía duda. Compañero, creo que a alguien se le prendió el micrófono. Perdón. No tenga pena. Entonces, otra forma de verlo es que es el precio de una moneda en términos de otra moneda, ¿verdad? Entonces, como bien lo decía el compañero, es una equivalencia, ¿verdad? Una equivalencia es un precio. Entonces, si yo les digo cuál es el precio del dólar en quetzales, ¿cuánto es aproximadamente, compañero? 750. ¿Cuánto? 750. Tiene dos variantes, Lick. 7 A la venta y a la compra, ¿verdad? Sí, aprox es más o menos 7 y pico, ¿verdad? Entre 7 y 8, digamos. Lick, hablando de eso, disculpe, ¿por qué tiene por qué es diferente el precio cuando uno compra o cuando uno vende esa moneda? ¿Por qué? Ah, bueno, ahí vamos. Entonces, si una moneda si el tipo de cambio es el precio de una moneda en términos de otra, entonces, ¿qué provoca las fluctuaciones en tipo de cambio, compañeros? ¿Qué provoca la variación en los precios? La inflación. Bueno, la inflación describe eso, pero ¿qué provoca? La oferta y la demanda, licenciado. Así es. Es una cuestión de oferta y demanda, ¿verdad? Y la oferta y demanda viene guiada
por la relativa, bueno, la oferta y demanda al final provocan que una moneda tenga relativa abundancia o escasez en el mercado con respecto a la cantidad que se requiere, ¿verdad? Y esa es la razón que nosotros, por ejemplo, vamos viendo de que el tipo de cambio sube en diciembre, ¿verdad? Porque el tipo de cambio, no, porque en ese momento incrementa la demanda, ¿verdad? Hay una mayor demanda y eso provoca de que el tipo de cambio se suba. Entonces, ¿qué es lo que provoca las monedas y tipo de cambio? Primero, divisa, sabemos que es cualquier moneda extranjera, y luego vamos a hablar un poco de qué es una moneda dura, ¿verdad? Una moneda dura se refiere a una moneda de aceptación en todo el mundo. La más común es el dólar. Después les diría yo que la libra y el euro y la libra esterlina. Probablemente después viene el yen japonés y luego ya vienen otros como el yuan que está pues empezando a pujar ahí, ¿verdad? Pero otro de los aspectos que quiero introducir es la idea de que las monedas duras son percibidas como monedas que tienen una mayor estabilidad y una mayor probabilidad de mantener su valor a lo largo del tiempo, ¿verdad? Entonces, por eso es que, por ejemplo, nosotros al principio de la pandemia, si ustedes recuerdan, vimos un aumento en los dólares, ¿verdad? En el tipo de cambio del dólar. La razón fue que las personas que tenían la capacidad empezaron a demandarlo porque ante una crisis preferimos buscar activos financieros que percibimos como más seguros y el dólar es percibido como más seguro que el quetzal. Entonces, ese tipo de dinámicas de oferta y demanda para transacciones y oferta y demanda por motivo de especulación terminan jugando en un mercado de divisas que nos devuelve los precios de dólares de tipo de cambio que nosotros observamos, ¿verdad? Y eso está regulado en Guatemala. Aquí tenemos el artículo 2 de la libre negociación de divisas. Guatemala es un país donde existe libre negociación de divisas, es decir, que el tipo de cambio no es fijado ni establecido por un ente gubernamental, sino que es el resultado de la interacción de oferta y de demanda, ¿verdad? El cual ocurre principalmente en los bancos del sistema, aunque las financieras, casas de cambio y bolsas de valor también entran en juego ahí, ¿verdad? Entonces, en la siguiente clase vamos a ver cómo esa dinámica funciona y cuáles son las determinantes del tipo de cambio, ¿verdad? Y cuándo, porque si bien es de libre negociación de divisas, hay ciertos criterios bajo los cuales puede actuar el Banco de Guatemala. ¿Cuándo es que el Banco de Guatemala entra en juego, verdad, compañeros? Entonces, si alguien tiene más dudas, por acá dejamos la clase el día de hoy. El tema de tipo de cambio solo lo hice introductorio. Entonces, pues si todavía no les queda del todo claro, en la siguiente clase lo vamos a ahondar, incluyendo el tema de por qué la compra de divisas es más barata que la venta de divisas, ¿verdad? Muy bien, compañeros. No sé si hay alguna duda. Adelante. No, licenciado. Gracias, licenciado. Fíjese que en cuanto a los temas vistos hoy, yo creo que estamos bien. Solo vi que la licenciada puso una preliminar de las notas en Classroom y tengo una duda respecto a la mía en cuanto a los laboratorios. No sé con quién podría ver eso. Con la licenciada, compañero. Ah, va. Gracias, Byron. Yo le escribí en el chat si se puede comunicar directamente conmigo, por favor, pero creo que no. ¿Usted está en el grupo de WhatsApp? No, licenciado, no estoy. Ok, le voy a dejar mi número en el chat de Academy y pues se comunica conmigo, por favor. Perfecto, muchas gracias, licenciada. Ahorita Sí, lo veo. y compañeros, también eso, cuestión de notas, también si no están en el grupo de WhatsApp, también nos pueden escribir
a los dos en nuestro correo y pues ya la licenciada, la refiero como la licenciada porque ella es la que lleva el control de los laboratorios, ¿verdad? Entonces ella le puede dar ahí mayor explicación, pero si no, también mande un correo, ¿verdad? Porque ahorita pues estamos a tiempo, entonces si hay algo que necesita corregirse, no hay ningún problema en hacerlo.